Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información sobre fondos comunes de inversión, cuáles vienen siendo los fondos más rentables de este complicado 2018. Vamos también a hablar de seguros, de caución y en el último bloque vamos a conversar con el economista Guillermo Nielsen para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelara. También está con nosotros Yamil Escala y nos acompaña también Daniel Vicien en esta ocasión, al igual que el miércoles, para brindarles a todos ustedes recomendaciones de inversión para ver qué podemos hacer con nuestro dinero en este difícil, en este complicado 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy y comenzamos hablando sobre el mercado de ART, este sistema que cumplió a comienzos de este mes 22 años y en ocasión de este aniversario, la Unión de ART presentó un informe que muestra la caída del índice de accidentes laborales desde el inicio del sistema. Exactamente, y con la reelección también, Alejandro, de Mara Betiol como presidente de la entidad. Vamos a ser muy claros y les vamos a presentar ya lo que con este informe la UART quiso representar. Estamos hablando de una importantísima caída en la siniestralidad. Arranca la curva en 1996, allí por finales del siglo pasado, y llegamos a un 2018. ¿Saben lo que representa esa curva? Representa una cantidad de 10.880 vidas salvadas. ¿Y cómo se hace este dato? Porque bueno, si uno considera, más allá de lo que creció en masa, estamos hablando de 10 millones, un poquito más de empleados cubiertos bajo este sistema, pero cómo se construye ese número que es tan alentador y que habla no solo de una cobertura que creció, sino directamente de menos accidentes y de menos fallecimientos, ¿sí?, en el lugar de trabajo. Bueno, estamos hablando de 46% disminución en lo que refiere a accidentes y un 73% en la disminución de los fallecimientos en el ámbito laboral. Sí, en el marco también, ustedes saben, de un 2017 donde arrancó una nueva ley con dos objetivos fundamentales. No solo disminuir costos, pero también disminuir la industria del juicio. En este momento hay unas 305.000 aproximadamente causas abiertas. Es un gran desafío, una disminución al momento de un 35% de la litigiosidad y unos desafíos, ¿sí?, que tienen que ver un montón, no solo con el trabajador, sí, que tiene que ser el principal receptor de este sistema, sino con la industria toda. Incluso para estos días también se conoció que las ART deben bajar las alícuotas que tienen que pagar las pymes por la cobertura de sus empleados. Y ese es, sin lugar a dudas, una medida que también pretende contribuir a lo que es, bueno, un sistema más sano y el ahorro de un montón de dinero, en este caso para las pequeñas y medianas empresas. El dato, 12 provincias adhirieron a esta ley, no está toda la Argentina cubierta por esta nueva ley de riesgos del trabajo. Y la semana pasada, el presidente Mauricio Macri, en un acto en Santa Fe, le recordó a sus autoridades la importancia de adherirse. Por ahora los resultados son alentadores. Desde ya, hacia fin de año, estaremos compartiendo la evolución de esta situación en el mercado de ART. Muy bien, veíamos este logro tan importante del sistema de haber reducido, ¿no?, la ocurrencia de accidentes en el ámbito laboral. Un tema realmente central, ¿no?, por lo que esto puede implicar en términos, ¿no?, de lesiones graves o incluso de muertes en el lugar de trabajo. Ale, disculpa, me corrijo, las causas ya superan las 350.000 para esta época, estaba chequeando el dato. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con información de fondos comunes de inversión. ¿Cuáles vienen siendo los fondos más rentables de este complicado 2018? Ale, primero contar a la gente qué es un fondo común de inversión, ¿no? Básicamente nos sirve para diversificar, para no poner todos los huevos en la misma canasta. Queremos hacer una inversión, bueno, hay profesionales, expertos que van eligiendo el mejor menú justamente para poder diversificar nuestros ahorros, nuestras inversiones en varias opciones.
que nos dejan una renta. Vamos a ver entonces en pantalla cuáles fueron las más rentables de lo que va del 2018. Fíjense, Optimum Global de BNP Paribas, 51,6% de renta anual. Alfa Renta Cobertura, 47%. Alfa Renta Capital, ambos de ICBC, 46%. Toronto Trust, 44%, son rentas importantes. Mega Inver, 41,5%. Vamos bajando en la lista. Compass Renta Fija de Investis, 41%. Alaria Renta Mixta, 40%. Consultatio, 37% renta fija. Y la estrategia, 36%. Axis, 35%. Seguimos. FBA Retorno Total, 35%. Superfondo del Santander Río, en este caso, 34%. El de Bonos Global de BBVA, 33%, Supergestión 27% y cierra la lista 1822 del Banco Provincia con 26%. En todos los casos, son números que superan a la inflación. Están por arriba del 25-30% en la mayoría de esos casos. Y a tener en cuenta que ha cambiado un poco la composición de estos fondos. El año pasado habían sido primariamente fondos compuestos por acciones. Tal cual, sí. El Merval había andado muy bien. Hoy en día tenemos mezcla de fondos que han Levax y sobre todo bonos cortos de la Argentina. Por eso vemos mucho de cobertura. Bonos cortos que vencen en 2020, 2021, que siguieron el ritmo de la devaluación. Entonces tenemos esta renta de 40-50%. Como siempre, toda esta información la encuentran en detalle en nuestra página de Facebook. Muy bien, perfecto. Y aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de una herramienta de inversión, abrimos esta sección que todos los viernes le dedicamos justamente a brindarles a todos ustedes algunas recomendaciones para que cuenten, ¿no?, con la información necesaria para tomar sus decisiones sobre qué hacer, ¿no?, con su dinero. Así que bueno, Daniel, no sé si querés comentar algo del tema de los fondos comunes de inversión o querés ir directamente a alguna otra recomendación. No, los fondos, yo creo que lo que hay que aclarar también es que estas rentabilidades son en pesos y muchos de estos fondos o son en dólares o dólar link. O sea, con lo cual lo que tomaron fue... los bonos argentinos fueron castigados. La fuerte devaluación, claro. Incluso los bonos en dólares, pero al mirarlos en pesos tuvieron rentas superiores al 50% por la devaluación. Muy bien. ¿Te parece igual una buena alternativa para colocar el dinero en un fondo común de inversión? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Es una buena forma de... Creo que siempre digo, es la forma más eficiente de entrar al mercado de capitales. Y si vos me decís hoy que habría que invertir, yo creo que... priorizaría seguir invirtiendo un poco en dólares, o sea, para aquellos que son más conservadores. Y sobre todo, hoy se puede invertir en fondos de LETES. Un fondo de LETES está bien, dio solo el 1 o 10% en dólares, pero si le sumamos la devaluación en claro, pesos, digo, muchísimo más. Y son fondos que van a rendir en el año arriba del 3% en dólares, que tienen adentro la inflación, ¿no es cierto? La devaluación. ¿Esos son los fondos que más te gustan a vos hoy en Yo este creo momento? que hoy hay fondos, sí, nosotros tenemos un fondo ahorro dólares que rindió el 1.10 en lo que va del año y en dólares, que es un buen rendimiento, creo. Muy bien, perfecto. Y para aquel, digamos, que se quiere animar a alguna otra alternativa, salir de lo que son los fondos comunes de inversión, ¿qué les recomendarías? Yo ya que dice Santiago, y sí, si vamos directamente a un bono, hoy lo que se recomienda es estar en la parte corta de la curva. Si estamos hablando de la curva de dólares, los bonos que tienen un vencimiento más inmediato, ¿no? Hasta la I-24 o 20, hasta la I-24 y no ir más allá en bonos soberanos. Estamos hablando de fondos que vencen hasta el 2024, ¿no? Para que la gente entienda. Pero que tienen una duración, que es otro concepto técnico, más corto todavía que 5 años. Es decir, si uno ve el ponderado es más corto. Claro, es más corto. Antes de esos 5 años. ¿Y acá te gusta alguno en particular, Daniel? El I-24 es un buen bono que tiene un buen rendimiento, es muy recomendable. Aquellos que todavía creen que la inflación puede seguir, hoy el spread sobre los bonos con SER está muy alto, los llega a equilibrar si uno piensa que están arriba de 15-16% de spread, te los acerca mucho a una LEVAC. Pues los bonos que ajustan por inflación, justamente, claro, o que pagan su rentabilidad sujeta a lo que pase con la inflación. ¿Y ahí te gusta alguno en particular? No, la cuestión es tomar uno corto y no irse a un bono muy largo, ¿no es cierto? Muy bien, porque perfecto. Se supone que el gobierno va a controlar la inflación a mediano plazo. Muy bien, bueno, las recomendaciones entonces de Daniel Vicien para cerrar este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar hablando de seguros de caución. Estamos aquí, digamos, en este bloque que todos los viernes dedicamos a entrar en detalle en algún producto financiero, algún producto de seguros. Hoy vamos a hablar de seguros de caución
Para ello estamos con Juan Martín Devoto, que es gerente general de la compañía Insur. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y empecemos por lo más básico, ¿no? Contémosle al público qué es un seguro de caución, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle, es la cobertura de obligación por hacer. En realidad lo que estamos haciendo es que alguien tiene que hacer algo y en caso de no hacerlo, la compañía, en todo caso, lo reemplaza o paga una indemnización. Pero básicamente es eso. Debemos saber algún ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda. El típico que la gente entiende es las licitaciones, las obras públicas, eso es lo más grande. Pero también está lo que es suministro privado, suministro público, está más de las relaciones privadas. Pero está apuntado a eso, a que la gente lo resuelva de esa manera. Pero ¿cómo funcionaría? A ver, una empresa tiene un contrato, ¿no? Con el Estado, por ejemplo, y si la empresa no cumple con ese contrato, ustedes intervienen indemnizando, ¿no? a la parte damnificada. Por ejemplo, que le adelantan fondos para realizar una ruta o una obra en general, y lo que hace la compañía es lograr que el control de esa obra, que se vayan cumpliendo los distintos hitos dentro de la obra, y luego si no se cumple, en todo caso indemnizar. Pero es eso, básicamente. ¿Por qué es importante, ¿no? La existencia de este tipo de cobertura, ¿no? De los seguros de caución? La realidad es que es para garantizar que se realicen esas obligaciones. Estamos hablando de obligaciones aduaneras, el tema de alquileres, IGJ, entran en todos los rubros de las relaciones entre particulares y entre particulares y el Estado. Las compañías de seguros tienen que estar y la caución es fundamental. Claro, como para garantizar, digamos, como en cualquier ámbito del seguro, de alguna manera lo que uno intenta es controlar la posibilidad de una pérdida, ¿no? Vos imaginate que lo que estamos viendo, en este caso, es analizar patrimonialmente al caso al tomador de la póliza y en todo caso también la pericia, la experiencia, que te diga, bueno, voy a hacer tal obra, voy a hacer un puente. Bueno, ¿vos tenés experiencia de hacer puentes o te dedicabas a hacer, yo qué sé, trenes? Y ahí es donde de repente con la compañía patrimonialmente acompaña a ese tomador a hacer frente a esa obra. Justamente la pregunta que quería hacerte era cómo hacen, ¿no? Para evaluar cuál es el riesgo, ¿no? De que una empresa, una institución no cumpla con sus obligaciones. Ahí tenés lo que se dice, el analista de riesgo por un lado, el suscriptor, el analista ve patrimonialmente, te dice, me parece que sí o no está correctamente con el balance, y otro está la suscripción de riesgo, entender el negocio, que muchas veces los balances no muestran, ¿no es cierto?, una posición patrimonial muy importante, sin embargo la experiencia y la trayectoria hacen que digas, este va a cumplir, y por eso lo acompañas. O sea que es muy, muy importante el área de evaluación de riesgo, Total. ¿no? de la empresa. Lo que decimos es la suscripción, años de negocio. En Argentina con más de 40 años en lo que tiene experiencia en el seguro de cauciones, y te encontrás que con el transcurso del tiempo están los que saben mucho, los de años, que son los suscriptores, los que entienden el negocio. Y ahí lo diferenciamos del analista de riesgo, que solamente ve los números. Lo importante es conocer. ¿En qué ámbitos ves que este seguro, que este mercado, que este negocio está poco explotado? Entre los particulares. Esa es la realidad. Uno puede pensar que obras, uno refacciona tu casa, ahora que está muy de moda esto, no saco crédito y voy a la obra, tengo que gastar 500.000 pesos. Para un particular es mucha plata. Entonces, que venga alguien y le haga la obra y la haga mal, en definitiva debe haber una compañía de seguros detrás para o corregir o vicios ocultos, o que no complete la obra, o que se te escape, o se te vayan. Entonces, entre particulares creo que está muy poco desarrollado y debería existir mucho más difusión en ese sentido. Bueno, entre particulares, un rubro que está intentando desarrollarse es el del tema de alquileres, ¿no? Los seguros para propietarios, ¿no? O para inquilinos. Muy poco explorado y la realidad es que debería existir más. Nosotros trabajamos básicamente con empresas, porque es un seguro más apuntado a eso. Somos una compañía desarrollada en eso, pero entre particulares es un nicho muy poco explorado. Algunas compañías lo están haciendo y lo están haciendo de muy buena manera. Creo que reemplazaría esta cuestión de decir siempre traeme un aval, meteme un familiar, que ahí terminás discutiendo con familiares. Lo importante acá es traer un tercero, que es la compañía de seguro. Muy bien, bueno, Juan, muchas gracias por estar con gracias. nosotros. Nos vamos entonces con esta información sobre seguros de caución. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guillermo Nielsen. Ya
estamos aquí con la presencia del economista Guillermo Nielsen para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, una semana en la cual a principios, ¿no? Esta semana corta, el gobierno emitió, ¿no? un decreto con un conjunto de medidas dirigidas, ¿no? a recortar el gasto público. ¿Ves finalmente determinación de la administración para avanzar en la eliminación, en la reducción del déficit fiscal, Guillermo? Yo creo que se ha mejorado algo en eso. Lo del decreto, yo tengo una interpretación más de vidriera, ¿no? De hacer vidriera. Yo no lo veo como que sea una cuestión medular. Creo que las cuestiones medulares, en cuanto a lo fiscal en Argentina, deberían ser objeto de un acuerdo político importante, y un acuerdo político muy amplio. En Argentina, a través de los años, en forma sucesiva, se han ido sedimentando distintas normas laborales, sociales, sindicales, que llevan a que la economía argentina, desde lo normativo y desde lo formal, sea una economía estilo escandinavo, ¿no es cierto?, de bienestar escandinavo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la economía argentina no tiene la capacidad productiva, no tiene la productividad de las economías que tienen estos esquemas. Argentina no es Alemania, no es Suecia, no tiene la industria de estos países y no tiene la productividad de estos países. Entonces, permanentemente hay como... Guillermo, disculpame un segundo, ¿no? Porque el gobierno justamente cuando ganó, ¿no? las elecciones el año pasado, de hecho hubo un discurso así del propio Mauricio Macri hablando sobre la necesidad de avanzar en todas estas cuestiones, ¿no? Se habló, ¿no? de la necesidad de una reforma tributaria, una reforma laboral, se habló de la necesidad, ¿no? de una reforma previsional y finalmente, digamos, tras las dificultades que tuvo la administración para aprobar la reforma previsional, además esa versión bastante morigerada, ¿no? de reforma previsional, el gobierno parece haberse dado cuenta que en la Argentina no hay predisposición, o parece haber tomado, digamos, esa conclusión, sacado esa conclusión, ¿no? de que en la Argentina no hay predisposición política para avanzar en las reformas estructurales, ¿no? Yo, sin embargo, creo que en lo previsional, lamentablemente, el gobierno pagó el error de no haber tenido una evaluación ajustada a cuál es la situación previsional de la Argentina. Fíjense ustedes que la totalidad de los ingresos tributarios por el blanqueo, que fue un blanqueo exitosísimo por estándares internacionales, la totalidad fue a el sector previsional. O sea, creo que no se termina de mencionar esto. Y al gobierno le faltó la habilidad de plantear esto junto con las imprescindibles reformas que había que hacer. Y bueno, se metió en los enredos que conocemos todos, pero a mí me parece que yo estoy viendo, hablemos un poquito del gobierno si les parece, yo estoy viendo al gobierno en una etapa de una transición muy tímida. A mí en lo personal me hace acordar de la primera etapa del gobierno de Menem. Ajá. En el sentido de que Menem llega junto con un grupo de colaboradores muy cercanos y en forma, acuérdense, Herman González, Vico, que es el Pero primero. vamos hacia el tercer año de este gobierno, ¿no? Bueno, de alguna manera Menem cambió hacia el final del segundo año de su mandato. Por eso, o sea, yo creo que hay puntos de contacto en esto. No es que Menem de entrada tuvo a Carlos Corach. Carlos Corach viene después. Claro. Y Carlos Corach le ordena la gestión política del gobierno. Bueno, Macri esto no lo tiene ordenado, claramente. O sea, Todavía le faltan algunas espadas importantes. Le faltan espadas importantes. O sea, Menem, ¿qué fue logrando? Bueno, le falta Carlos manejo Corach, político, está sugiriendo. claro, ¿no? Y gestión política. Carlos Corach
fue un pilar en el gobierno de Menem en este sentido, en el sentido político, y Domingo Cavallo fue el pilar en lo económico hasta que, bueno, por la dinámica propia de Cavallo de esos años, tuvo que saltar por el aire, ¿no? ¿No lo ves, Guillermo, entonces a Rogelio Frigerio o a Marcos Peña en ese rol que mencionabas? Yo no lo veo a Marcos Peña. Frigerio está por verse. Indudablemente tiene un rol político y una relación con las provincias que es fundamental. Además, la gran experiencia de Frigerio justamente es con las finanzas provinciales, ¿no es cierto? Pero acá está faltando el courage, acá está faltando la gestión política y a la vez le sigue faltando el ministro de Economía. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, tampoco está satisfecho con la gestión de Duhovne. No es que no esté satisfecho. A mí me parece que Duhovne está relegado a ser lo que tradicionalmente fue un secretario de Hacienda en Argentina. Y está sobreexigido, evidentemente, con algunas cosas, ¿viste? Con esto de la coordinación, etc. O sea, en la medida en que el presidente tenga la habilidad que tuvo Menem de desprenderse de muchos de sus colaboradores originales y que pueda encontrar de alguna manera, que hoy no la tengo clara, pero que pueda encontrar su courage sobre todo, creo que esto puede mejorar y mucho. Pero en este momento yo vengo de estar 3 semanas fuera del país y me encuentro con un nivel de insatisfacción, pero sobre todo una insatisfacción muy marcada en los votantes del PRO. Del PRO. Guillermo, los últimos días el gobierno hizo una autocrítica, ¿no? El presidente Macri, María Eugenia Vidal. ¿Ves esto como un puntapié inicial para revertir la situación? Ojalá lo sea, pero acá hay que introducir cambios. Fíjense que el único cambio concreto que tenemos es el que está teniendo lugar en el Banco Central, que además es un cambio incompleto. Sigue el gerente general anterior, sigue la conducción de la mesa de dinero anterior. Dicho esto, les digo también que esta orientación del Banco Central, esta nueva orientación, a mí me despierta la mayor simpatía y las mejores expectativas, ¿no es cierto? Porque me parece que están dando los pasos iniciales correctamente en una situación monetaria mucho más delicada que lo que fue la situación monetaria de los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? ¿Cuáles fueron, Guillermo, los principales aciertos de la actual conducción del Banco Central? La actual conducción del Banco Central, en el comunicado que se dio a conocer esta semana, por primera vez habla de el seguimiento de los agregados monetarios, de los distintos agregados monetarios. No dice voy a dejar de lado las metas de inflación, pero se puede interpretar que está dejando de lado esa fantasía obsesiva e injustificada por las metas de inflación, que fue una pérdida de tiempo y una pérdida de credibilidad para el gobierno. Entonces, eso a mí me parece bien. Pero insisto, son cambios que están a mitad de camino todavía. Acá hay muchos más cambios que el gobierno tiene que hacer si va a llegar eficientemente a la prueba electoral con algo para mostrarle a la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Bueno, Guillermo, me gustaría, seguir hablando sobre justamente el resto de los cambios que se requieren, pero nos quedamos sin tiempo. Los dejamos para la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con este análisis detallado del economista Guillermo Nielsen sobre la situación de la economía argentina, los desafíos que hay por delante, la situación delicada en la que todavía estamos transitando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.